Cuando pensamos en Cleopatra, la mente nos lleva a pirámides, esfinges y desiertos dorados. Pero la verdad es más compleja, más fascinante y mucho más inesperada. Bienvenidos. Hoy hablaremos de Cleopatra, la mujer que desafió a Roma, sedujo a emperadores y marcó para siempre el final de una era. Cleopatra no era egipcia. Hablaba griego, pertenecía a una dinastía macedónica y estaba más conectada a Alejandro Magno que a los antiguos faraones. Fue una reina extranjera en tierra sagrada, una estratega en un mundo de hombres y una figura que desafió el tiempo, la política y la historia. Su nombre completo era Cleopatra Thea Philopator. La diosa, amada por su padre, nació en Alejandría, en el año 69 a.C., en una ciudad que no era egipcia en espíritu, sino helenística, fundada por el mismísimo Alejandro Magno. Para entender su origen, debemos retroceder 3 siglos antes de su nacimiento, al momento en que un joven conquistador cruzó el desierto y cambió el destino de Egipto para siempre. Alejandro Magno, hijo de Macedonia, llegó a Egipto en el año 332 a.C. Fue recibido como libertador. Fundó Alejandría, una ciudad que se convertiría en faro del conocimiento, hogar de la biblioteca más famosa del mundo antiguo y cuna de una nueva dinastía, los Ptolomeos. Tras la muerte de Alejandro, su imperio se fragmentó. Uno de sus generales, Ptolomeo I Sóter, tomó Egipto y fundó una línea de reyes griegos que gobernarían durante casi 300 años. Cleopatra fue la última de ellos. Pero no era una reina cualquiera. Desde niña fue educada en filosofía, astronomía, medicina y retórica. Se dice que hablaba hasta 7 idiomas, entre ellos el egipcio, algo que ningún otro Ptolomeo se había molestado en aprender. A los 18 años, Cleopatra ascendió al trono junto a su hermano Ptolomeo XIII, pero la alianza pronto se rompió. Egipto se sumió en una guerra civil, y fue entonces cuando Roma entró en escena. Julio César, el hombre más poderoso del mundo, llegó a Alejandría en busca de orden. Cleopatra, exiliada, encontró la forma de presentarse ante él, envuelta en una alfombra, como un regalo. Lo que siguió fue una alianza política y una historia de amor. De esa unión nació Cesarión, el hijo de César y Cleopatra, un niño que representaba la unión de 2 mundos, Roma y Egipto. Pero en Roma el escándalo estalló, y tras el asesinato de César, Cleopatra regresó a Egipto, sola, pero decidida. Años después, otro romano cruzó el Mediterráneo, Marco Antonio, general, político y rival de Octavio, heredero de César. Cleopatra y Antonio se unieron en cuerpo y estrategia. Juntos soñaron con un imperio compartido, con hijos que gobernarían el mundo. Pero Roma no perdona. Octavio declaró la guerra. En la batalla de Accio, las fuerzas de Cleopatra y Antonio fueron derrotadas. La pareja se refugió en Alejandría, mientras el mundo se desmoronaba. Cleopatra sabía lo que vendría. No sería exhibida como trofeo en Roma, no sería humillada. Se dice que se dejó morder por un áspid. Otros creen que usó veneno. Lo cierto es que murió como vivió, con decisión, con poder, con misterio. Con su muerte, Egipto cayó bajo dominio romano. Cesarión fue asesinado. Sus otros hijos fueron llevados a Roma como botín. Pero Cleopatra se convirtió en leyenda. Desde Shakespeare hasta Hollywood, desde monedas antiguas hasta novelas modernas, Cleopatra vive. Su rostro, su voz, su historia han sido reinventados una y otra vez. Pero la verdad sigue enterrada, quizás en una tumba perdida, quizás en los ecos de Alejandría. Cleopatra no fue solo la última reina de Egipto, fue la última voz de una era, la última llama de un mundo que se extinguía.
Porque cuando el polvo se asienta, lo que queda es la historia. Y Cleopatra es como Roma, eterna.